Ministerio apostólico y profético. Muchas veces nos llama la atención cómo establecer la dirección de la Iglesia y no volteamos a ver la guía que tenemos en la Biblia. Jesús por dirección divina selecciona a 12 discípulos. Marcos 3 versículos del 13 al 15. Dice: después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Reina Valera 1960. Nos manda a predicar el reino de Dios. De dos en dos, Marcos 6 2.7. Después llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Reina Valera 1960. Y Lucas 10 2.1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Reina Valera 1960. Independientemente del cargo que se les ha asignado, todos trabajaban en equipo. Y un hecho de ello lo vemos en el Pentecostés. Hechos capítulo 3 y 4. La pregunta ahora sería: 1. ¿Por qué deseamos asignar cargos sin conocer su significado, o bien inventar cargos cuando todavía no se cumple lo correspondiente con uno? 2. ¿Hay vigencia de apóstoles y profetas en nuestros días? 3. ¿Cuál será su función? Definamos ministerio. Ministerio viene de la palabra griega diaconeo, que significa servir, o douleuo, que significa servir como esclavo. En el Nuevo Testamento, el ministerio es visto como un servicio a Dios y a otras personas en su nombre. Jesús brindó el modelo para el ministerio cristiano. No vino a recibir el servicio, sino a darlo. Véase Mateo las 20 y 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Reina Valera 1960. Marcos las 10 y 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Reina Valera 1960. Juan 13 versículos del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Reina Valera 1960. Además agrega que el ministerio a los demás debe ser imparcial e incondicional, buscando siempre ayudar a los demás, así como lo haría Jesús. Y menciona que desde las primeras iglesias del Nuevo Testamento hasta las iglesias de nuestros días, cada cristiano debe estar en el ministerio de ayudar a los demás, ver Romanos 12 versículos 3 al 8. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Reina Valera 1960. 2 Timoteo 2 versículos del 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Reina Valera 1960. El portal God Question 2023 menciona que se debería poner énfasis en compartir el Evangelio de Jesucristo con otros para que puedan llegar a conocerlo y recibirlo como Salvador personal, experimentarlo como Señor de su vida, y llegar incluso más allá para conocer a Cristo como la esencia de su vida. Ver Juan la 1:12 más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Reina Valera 1960. Colosenses 2 versículos del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Reina Valera 1960. Gálatas las 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reina Valera 1960. Filipenses 3:2.8-10. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Reina Valera 1960. El ministerio puede y debe incluir el atender las necesidades físicas, emocionales, mentales, vocacionales y financieras de los demás. Jesús lo hizo, y nosotros también deberíamos hacerlo. Apóstol. ¿Existen los apóstoles hoy? Esta pregunta la realizaron a R.C. Sproul. ¿Existen los apóstoles hoy? Su respuesta fue tajante. Si estás en una iglesia donde una persona dice tener autoridad apostólica, corre por tu vida. Citado por Emanuel Elizondo, 2021. Elizondo nos menciona además que la palabra apóstol principalmente como sustantivo, gr. Apóstolos aparece 81 veces en el Nuevo Testamento, y normalmente se traduce como apóstol, y como verbo, gr. Apostellum aparece 133 veces en el Nuevo Testamento, normalmente traducido como enviar. En hecho se visualiza más esta palabra por 30 veces, los cuales son elegidos por Jesucristo y otras no necesariamente de los 12. Enviado, mensajero, embajador. Veamos puntualmente nombre de algunos apóstoles. Punto grueso. Matías reemplaza a Judas como uno de los 12, Hechos capítulo 1 versículos del 15 al 26. Punto grueso. Pablo es llamado a ser apóstol a los gentiles, y vale la pena mencionar que Pablo hace hincapié en que él fue llamado, gr. Cletos, a ser apóstol, Romanos capítulo 1 versículo 1, 1 Ra Corintios capítulo 1 versículo 1. Punto grueso. Jacobo, el medio hermano de Jesús, también es llamado apóstol, Gálatas capítulo 1 versículo 19. Punto grueso. Lo mismo que Bernabé, Hechos capítulo 14 versículo 14. Además, Elizondo nos menciona que debemos distinguir entre el oficio del apóstol y la acción de un apóstol que es ser enviado. Todos los apóstoles eran enviados, pero no todos los enviados eran apóstoles.
El portal de Aleph Luz Magarli, 2021, menciona que el oficio del apóstol es el apostolado, del latín apostolatus, siendo así su obra y actividad. Ahora veamos el término profeta. Profeta. Govestionor, 2023, defino que un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o defiende. A los profetas también se les llama videntes, debido a su intuición espiritual o su capacidad para ver el futuro. En la Biblia, a menudo tenían la función de enseñar, como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos, y revelar detalles sobre el futuro. Guiaban naciones. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios capítulo 2 versículo 20, Reina Valera 1960. Generalmente, los profetas que Dios envía son despreciados y su mensaje es ignorado. Isaías describe su nación diciendo: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Isaías capítulo 30 versículo 9 al 10. Jesús se lamentó de que Jerusalén había matado a los profetas enviados por Dios. Lucas capítulo 13 versículo 34. La Biblia nos advierte contra los falsos profetas que dicen hablar en nombre de Dios, pero que en realidad engañan a las personas que pretenden informar. El rey Acab mantuvo 400 de estos falsos profetas contratados para que le dijeran lo que él quería oír. 2 Crónicas capítulo 18 versículos 4 al 7. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. En el Nuevo Testamento tenemos muchas advertencias contra los falsos profetas. Jesús enseñó: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7 versículo 15. Luego, él añadió que, en el final de los tiempos, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo capítulo 24 versículo 24. Apocalipsis habla de un falso profeta que surgirá en la tribulación y engañará a las personas en todo el mundo. Apocalipsis capítulo 16 versículo 13. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Para evitar ser engañados, siempre debemos probar los espíritus si son de Dios. 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Un verdadero profeta de Dios se comprometerá a hablar la verdad de Dios y definir las cosas como son y deben de ser, es decir, así son y así son a la luz de la palabra de Dios. Continúenos nuestro estudio. Aquí unos puntos denotan las características de un apóstol. ¿Quiénes fueron apóstoles? 1. Haber sido testigo del Cristo resucitado. Hechos capítulo 1 versículo 22. Pablo Hechos 9, camino a Damasco, lo detalla en Hechos 22 y 26. Gálatas capítulo 1 versículo 1. 2. Juan capítulo 1 versículo 24 y los que habían sido enviados a apostellen eran de los fariseos en el sentido de oficio. 3. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. 2 Corintios capítulo 12 versículo 12, señales. 4. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos los apóstoles, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. 1 Corintios capítulo 15 versículos 7 y 8. Último. El primer envío apostólico en la iglesia de Antioquía fue hecho por un equipo de profetas y maestros, quienes confirmaron a Bernabé y a Saulo como equipo apostólico designado por el Espíritu Santo. Ver Hechos 13 2.1-3. El apóstol Pablo siempre desarrolló el ministerio en equipo, junto con Bernabé, Lucas, Judas, Silas, Timoteo, Tito y otros. Lo sustenta los versículos de Hechos capítulo 15 versículo 30 al 40, Hechos capítulo 16 versículo 25, Hechos capítulo 17 versículo 14, Hechos capítulo 18 versículo 5, 2 Corintios capítulo 1 versículo 19, 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1.
La palabra enseña que la dirección espiritual de las iglesias locales es responsabilidad de un conjunto de ancianos y no de una sola persona. Ver Hechos capítulo 20 versículo 17, Tito capítulo 1 versículo 5, Santiago capítulo 5 versículo 14, 1 Pedro capítulo 5 versículo 1. Vamos avanzando ahora, la pregunta es, ¿quiénes fueron profetas? Abraham en Génesis capítulo 20 versículo 7. Moisés en Oseas capítulo 12 versículo 13, Éxodo capítulo 12 versículos 50 y 51. El ministerio de Isaías, por ejemplo, tocó tanto el presente como el futuro. Predicó valientemente contra la corrupción en sus días, Isaías capítulo 1 versículo 4, y entregó grandes visiones del futuro de Israel, Isaías capítulo 25 versículo 8. Más de 133 profetas nombrados se mencionan en la Biblia, entre ellos 16 mujeres. Además, muchos otros profetizaron como fue el caso de los 70 ancianos de Israel, Números capítulo 11 versículo 25, y los 100 profetas rescatados por Abdías, 1 Reyes capítulo 18 versículo 4. El primer profeta mencionado en la Biblia es Abraham. En Génesis 22.7 Dios habló a Abimelec en un sueño, diciendo: «Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido Abraham, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás». Dios se había revelado a Abraham en numerosas ocasiones. Tanto Jacob como José, descendientes de Abraham, tuvieron sueños sobre el futuro que podrían clasificarse como proféticos. Moisés fue llamado un hombre de Dios y fue considerado un gran profeta, Deuteronomio 34 versículo 10. Josué y muchos de los jueces sirvieron como profetas, con Samuel como el último juez, escuchando la voz de Dios desde niño, 1 Samuel 3 versículo 4. Luego, él ungiría a David, quien sirvió como rey y profeta en Israel. El tiempo de Elías y Eliseo se caracterizó por un alto nivel de actividad profética. En realidad, una escuela de profetas floreció durante sus vidas, ver 1 Reyes capítulo 20 versículo 35. Además, Elías y Eliseo realizaron muchos milagros. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista predijo acerca del Mesías, Mateo capítulo 3 versículo 1. Jesús mismo vino como profeta, sacerdote, rey y Mesías, cumpliendo muchas de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La iglesia primitiva también tuvo profetas. Por ejemplo, a Ananías se le dio una profecía sobre el futuro del apóstol Pablo, Hechos capítulo 9 versículo 10 al 18. Hechos capítulo 21 versículo 9 menciona 4 hijas de Felipe que podían profetizar. La profecía se enumera como un don espiritual en 1 Corintios 12 y 14. En el final de los tiempos, 2 testigos profetizarán desde Jerusalén, Apocalipsis 11. Como el profeta Micaías, justo antes de su fatídico enfrentamiento con Acab, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. 2 Crónicas capítulo 18 versículo 13. Las cualidades generales de apóstoles y profetas denotadas, a la cuales concluimos que, si los tenemos presentes, siendo los descritos en la Biblia, ni uno más fuera de estos, quienes nos dejan a la Iglesia Universal cartas, Pablo, Pedro, Juan, entre otros, así reconocemos las cualidades de ellos. No están físicamente en nuestro tiempo actual, pero sí en nuestro tiempo presente de la Iglesia en el favor de la gracia. Podemos encontrar la palabra ministerio en alguno de estos pasajes. Éxodo capítulo 35 2.19. Las vestiduras elaboradas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus descendientes para ministrar como sacerdotes. Números capítulo las 4 y 27. Bajo el mandato de Aarón y de sus descendientes estará todo el ministerio de los hijos de los gersonitas, en relación con todas sus cargas y todo su trabajo, y tú les asignarás como responsabilidad todas sus cargas. 2 Crónicas capítulo las 24 y 14. Cuando finalizaron, trajeron el resto del dinero delante del rey y de Joiada, y lo transformaron en utensilios para la casa del Señor, utensilios para el ministerio y para el holocausto, y vasijas y utensilios de oro y de plata. Y todos los días de Joiada ofrecieron holocaustos en la casa del Señor continuamente. Nehemías capítulo las 12 y 45.
Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al gobierno de David y de su descendiente Salomón. Hebreos 8:2.6. Cristo, mediador de un mejor pacto. Pero ahora Él ha conseguido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre buenas promesas. Mateo capítulo 20 versículo 26. Marcos capítulo 10 versículo 43. Juan capítulo 2 versículo 5 versículo 9. Hechos capítulo 6 versículo 3. Romanos capítulo 1 versículo 1. Gálatas capítulo 1 versículo 10. Colosenses capítulo 4 versículo 12. En el portal Significado Bíblico 2023 enfatiza que el apóstol debe establecer y cubrir espiritualmente a los ministros llamados a ejercer alguno de los 5 ministerios y a las iglesias en las cuales ellos desarrollan su labor. Identificados como padres guía espirituales. Pablo dice a Timoteo hijo de la fe. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 y 18, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, Tito capítulo 1 versículo 4, 1 Corintios capítulo 4 versículo 14 al 17, 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. La calidad de protección y cuidado lo vemos en 2 Corintios capítulo 11 versículo 28, capítulo 12 versículo 14 y 15, Gálatas capítulo 4 versículo 19, 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. De enseñar doctrina sana Hechos capítulo 2 versículo 42, 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, Tito capítulo 1 versículo 9. Dan proporciona y enfatizan al orden y dirección. Hechos capítulo 2 versículo 46 y 47, 1 Corintios capítulo 11 versículo 34, 1 de Corintios capítulo 14 versículo 26 al 40, Tito capítulo 1 versículo 5. Y la principal generada por el alcance de su autoridad espiritual. Hechos capítulo 15 versículo 36, capítulo 20 versículo 17 al 32, Filipenses capítulo 1 versículo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 al 12. Avancemos y vamos cerrando el estudio. Propósito de apóstoles y profetas. Fundamento de autoridad Efesios las 2 y 20. El portal de Aleph Luz Magarli, 2021, para una comisión de parte de Dios con un propósito determinado, en un lugar concreto y con la autoridad dado por Jesús, basado en que significa enviado. Por lo que es establecer el evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Un ministerio apostólico y profético posee la autoridad de confirmar y establecer en sus funciones ministeriales a las personas que el Espíritu Santo haya designado previamente, ver Hechos capítulo 20 versículo 28. Fundamenta a los ministros en la sana doctrina apostólica y los preserva de toda doctrina errónea, ver Hechos capítulo 20. Versículo 26 al 31, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2.3 al 11, capítulo 4. Versículo 16, capítulo 6. Versículo 13 y 14, capítulo 20 y 21, 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 15 al 18, capítulo 4. Versículo 2 al 5, Tito capítulo 1. Versículo 9. Reprender a los ancianos que persisten en su pecado y corregir a aquellos que se desvían de la sana doctrina, ver 1 Timoteo capítulo las 5 y 19 y 20, Tito capítulo 1 2.7 al 13. El portal de Generación en Conquista, 2022, menciona funciones prácticas de los apóstoles. Punto grueso plantar y fundamentar iglesias, ver 1 Corintios capítulo 3 versículo 6, 10, Efesios capítulo 2. Versículo 20. Punto grueso constituir y establecer ancianos en cada iglesia local, ver Hechos capítulo 14. Versículo 23, Tito capítulo 1. Versículo 5. Punto grueso estructurar y organizar a las iglesias, enseñando fielmente la doctrina apostólica y dando diversas órdenes precisas que les permitan crecer sólidamente afirmadas en la verdad, ver Hechos capítulo 16. Versículo 4-5, 1 Corintios capítulo 4. Versículo 17, capítulo 7. Versículo 17b, capítulo 14.
Versículo 26-33, capítulo 40, segunda Juan capítulo 9-11. Punto grueso: confirmar e impartir dones espirituales y ministeriales, ver Romanos capítulo 1. Versículo 11-12, segunda Timoteo capítulo 1. Versículo 6. Punto grueso: cuidar que las iglesias se mantengan fieles al verdadero evangelio, ver Gálatas capítulo 1. Versículo 6-8. Punto grueso: procurar la pureza moral en las iglesias, ver 1 Corintios capítulo 5. Versículo 1-7. Punto grueso: proteger a las iglesias de toda doctrina errónea y herejías, ver Romanos capítulo 16 y 17, Efesios capítulo 4 y 14, Colosenses capítulo 2. Versículo 8. Punto grueso: corregir lo deficiente, ver Tito capítulo 1. Versículo 5. Punto grueso: trabajar con la finalidad de que Cristo sea formado en los santos, ver Gálatas capítulo 4. Versículo 19. Se puede concluir que en nuestro tiempo no hay apóstoles y profetas físicos. Nosotros como iglesia en el tiempo de la gracia sí los tenemos, y lo tenemos en la Biblia, las cartas. Su encomienda es escribir la revelación divina, a la que no se debe añadir ni quitar. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. Esto dicho para el pueblo en el tiempo de los profetas, y Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 y 19. Juan el apóstol. Si existiera un orden jerárquico en la Iglesia universal sería: 1. Apóstoles. 2. Profetas. 3. Evangelistas. 4. Pastores ancianos. 5. Maestros. 6. Hacedores de milagros, maravillas, señales, mover sobrenatural, llevan al arrepentimiento y gloria a Dios. 7. Don de sanidad. 8. Ayudadores, servicio. 9. Administradores. 10. Don de lenguas, idiomas, intérpretes. Los dos primeros puestos se terminaron puesto que el mismo pueblo, fariseos e intérpretes, los mataron y persiguieron. Lucas capítulo 11 versículo 37 al 54 y Mateo capítulo 23 versículo 29 al 36. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y atendamos al llamado y voz de los apóstoles y profetas que están en la Biblia.